Alabaré, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Yeah. Muy buenos días querida familia, espero que se encuentren muy bien. Para mí es un gusto estar este domingo con ustedes. Es triste estar así tan, ¿cómo se llama? Uno quisiera ya estar reunido, pero sí les tengo la noticia que el próximo domingo y próximo sábado reanudamos nuestros servicios presenciales con su debido cuidado, debido a esta, no sé, ya perdí la cuenta de cuántas olas llevamos. Ya Cuernavaca se convirtió en Hawái porque está lleno de olas de este bicho horrible que es el cochino COVID, que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Pero también que tanto nos ha enseñado Dios a través de este cochino bicho. Hay tantas enseñanzas que tú y yo podemos analizar y tener precisamente por este tema del cochino bicho. Hay tantas cosas que me encantaría que nos compartieras tal vez a través de estos mensajes, que tú pudieras poner aquí qué es lo que Dios te ha hablado y que te ha enseñado a través de esta pandemia, de este bicho que ha traído dolor, ha traído problemas, dificultades, pero como lo vamos a ver el día de hoy, muchas veces las necesidades son un regalo de Dios. Los regalos de Dios a veces no es lo que uno esperaría, ¿no? Y lo que muchas veces tristemente se enseña o se predica en diferentes lugares, que uno piensa que un regalo de Dios siempre va a ser una casa, un carro, ser millonario, no sé, ¿no? El puesto que tanto quieres, o el proyecto que tanto quieres, o los clientes que tanto quieres, o no sé. O sea, siempre se enfocan mucho en lo terrenal, en lo temporal, que son las bendiciones de Dios nada más. Y no, las bendiciones de Dios son eternas, no son temporales. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Jesucristo dijo precisamente, ¿sabes qué? No pongáis vuestros ojos en lo temporal, sino atesorad en lo eterno. Y precisamente a veces los regalos de Dios vienen disfrazados de problemas, de necesidades, de situaciones, y es el tema que vamos a ver el día de hoy. Es precisamente el tema que toca, porque estamos estudiando el Evangelio de Juan y llegamos al capítulo 11 del Evangelio de Juan, y en el capítulo 11 del Evangelio de Juan empieza con una historia increíble. El capítulo 11 habla de la resurrección, precisamente, de la vida eterna, de la victoria de Jesucristo sobre la muerte, de la autoridad y el poder de Jesucristo sobre lo peor que le puede pasar a un ser humano, que es la muerte. Así es que el capítulo 11 está delicioso y es muy importante, muy importante. Toda la Biblia es importantísima, pero este capítulo trae mucha esperanza precisamente a todos los creyentes, a todos nosotros. Así es que este capítulo no te lo puedes perder. Al contrario, compártelo con tus seres amados, con tus amigos, porque es un mensaje que todos tenemos que tener de esperanza en Cristo Jesús. Por supuesto, hoy vamos a agarrar nada más, me parece que son los primeros 4 versículos, los que vamos a estudiar el día de hoy de todo el capítulo. Y toca un tema muy importante, por eso el título de hoy es la necesidad, el regalo de Dios disfrazada de necesidad, ¿no? El regalo que es la necesidad para todos nosotros como seres humanos. Así es que el día de hoy viene un tema muy padre y de mucha esperanza para todos nosotros. Señor, te quiero dar muchas gracias porque tú siempre escuchas nuestras oraciones, Padre. Gracias por tu protección, por tu cuidado, por tu amor. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres majestuoso. ¿Qué hay imposible para ti? Nada, Señor. Nada hay imposible para ti, Señor.
Gracias te doy, Señor, porque tú has cuidado de nosotros, tú cuidas de tus hijos. Gracias porque don Arturo se está recuperando bien, Señor, de ese problema del corazón, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por la vida de Isaí y de su esposita, de su hija, Señor. Gracias, Señor, porque tú los has guardado, Señor, los estás fortaleciendo y están saliendo del COVID, Señor. Gracias porque mi esposa ayer dio negativo, Señor, ya por fin. Gracias porque tú estás levantando, Señor, a cada uno de nuestros amigos y familiares y servidores de La Roca, Señor, que tuvieron esta enfermedad horrible, Señor, pero que tú nos has sacado, Señor, y nos has fortalecido. Te pedimos por Elías Darío, Señor, este pequeñito de 3 años, que las temperaturas son muy altas, Señor. Ayuda, Señor, a que baje la temperatura, Señor. Ese niño está en tus manos, te pertenece, Señor. Todos los niños son tuyos, Señor, y a ti te pertenecen. Te pedimos por este pequeñito, Señor. Sánalo, Señor. Te pedimos por Rosalía Cházaro, Señor, por esa irrigación a su cerebro, Señor. Tú sabes la necesidad que tiene y te pido por toda su familia para que te conozca y se deleite en ti, Señor. También te pido por Eduardo Robledo, Señor. Te pedimos por Eduardo Robledo, Señor, que lo fortalezcas, que lo sanes, lo levantes, Señor, que le ayudes en todas esas secuelas que tiene, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis amigos, Señor, por la familia Velar, por la familia, mi querido... por cada uno, Señor, de los que han pasado por COVID, Señor, por Sandro, por Marifrance. Gracias, Señor, porque también a Luis Eduardo, Señor, a la familia Hoyos, los has guardado y los has fortalecido también en medio de esta crisis de COVID. Gracias también, Señor, por Dani, por Fabi, por sus gorditos, Señor, porque ya están 1000 veces mejor, Señor, porque tu mano se ha visto en su familia, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que estuvieron enfermos, Señor, y que tú los has fortalecido y los has sanado, Señor. Te pido, Señor, que sigas fortaleciendo a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la familia Goitia, que también tú los sacaste, Señor, adelante, Señor, en medio del COVID. Te doy gracias por cada uno, Señor, por César, Señor, el ángulo, por Liz, por Lizuli, Señor. Gracias, Dios, por cada uno, Señor. No quiero que se me olvide de tantos, una lista enorme, Señor, de hermosos servidores tuyos, Señor, que estuvieron peleando la batalla, Señor, por Oscar, Señor, por Gaby, Señor. Gracias por cada uno, Señor, de tus hijos, de tus servidores que se fortalecieron en ti, Señor, y que tú estuviste en control, Señor, de nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, también que estuvo donando comida, que estuvo donando, Señor, despensas, que estuvo atendiendo y cuidando de tus hijos y de tus siervos, Señor, para poder salir adelante, Señor, en estos momentos. Y te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Guíanos a través de tu palabra y para conocerte cada día más. Por tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Ahora sí, vamos al mensaje de hoy. El regalo de la necesidad. Es un regalo muchas veces de Dios el tener necesidad, como lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a Juan capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Este tema está súper padre, pero lo vamos a ver cuando lo estudiemos. Aquí Juan en el Evangelio, en el capítulo 11, hace una referencia de lo que vamos a ver próximamente en el capítulo 12. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan vemos claramente cómo sucede este acontecimiento, que Marta unge los pies y los enjuaga, ¿cómo se dice? Con sus cabellos. Esto lo vamos a ver en el capítulo 12 y está padrísimo ese tema, pero aquí hace una mención Juan desde el capítulo 11 de lo que va a acontecer. Pero vamos a estudiar hoy los versículos 3 y 4. Dice: enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Aquí son 2 puntos muy importantes del versículo 3. Número 1, el primer punto es: Marta y María en su necesidad buscaron la solución correcta. Es decir, qué importante es buscar la solución donde está la solución.
Tristemente, muchas veces a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, se le toma como la última opción. Es decir, si tenemos alguna necesidad, algún problema, alguna circunstancia, primero buscamos los métodos del hombre que son completamente limitados y que muchas veces no son para nada la solución. Si tienes un problema matrimonial, ¿a quién acudes? Si tienes una bronca familiar, ¿a quién acudes? ¿Dónde buscas la solución? Si tienes un problema económico, ¿dónde buscas la solución? Si tienes un problema de salud, ¿dónde buscas la solución? Y ¿sabes qué? Dios tristemente no es la primera opción para mucha gente, cuando Dios tendría que ser la primera opción para todos nosotros, en cualquier circunstancia, en cualquier necesidad. Aquí vemos que la necesidad es un regalo muchas veces para podernos acercar a Dios, para trabajar nuestro carácter, para trabajar nuestra fe, como lo vamos a ver hoy. Pero algo muy importante. Marta y María, cuando su hermano enferma, buscaron a Jesucristo. Hay un testimonio hermoso. Hay un testimonio hermoso del pastor Chuck Smith. Y no quiero más o menos parafrasearlo. En una de sus prédicas él lo narró. Y después compré uno de sus libros. Y en uno de sus libros viene precisamente este testimonio de cómo la mamá de Chuck Smith enfermó su hija, se puso grave y agarró a su hija cuando estuvo ya muy grave. Estaba en su casa ella con su hija y agarró a su hija y el esposo le dijo: llévatela al hospital inmediatamente, llévatela al hospital. Y entonces la mamá de Chuck Smith, del pastor, agarró a su hija y en vez de echarse a correr al hospital, se echó a correr a la iglesia. Y dices, ¿what? ¿Sí? Y llegó corriendo a la iglesia la señora con su hija grave y se postró ahí en el altar. Por supuesto, ella cristiana. Y llega a la iglesia y se postra delante de Dios y se pone a clamarle a Dios, Señor, sálvale la vida a mi hija, sálvale la vida a mi hija. Llega el esposo, por supuesto también cristiano, pero en una crisis, el esposo llega y la regaña y le dice: ¿cómo se te ocurre no llevarla al hospital? ¿Cómo se te ocurre? Llévala al hospital. Y la señora se postró y se puso a llorar y a clamarle a Dios, y le dijo: está aquí mi hija, Señor, salva la vida de mi hija. Si tú salvas la vida de mi hija, yo te entrego a mi hijo para que él te sirva. ¿Qué fue lo que pasó? La niña empezó a reaccionar. Dios inmediatamente salvó la vida de la pequeña. Y la pequeña literalmente fue sana. Y esta promesa que ella le hizo a Dios de entregarle la vida de su hijo para que salvara a su hija y entregarle la vida a su servicio. Esta promesa ella nunca le dijo a su hijo Chuck Smith, nunca le dijo, porque era un tema entre Dios y él. Y él fue creciendo como cualquier hijo cristiano. Y llegó un momento donde él decidió una carrera y se metió a la carrera de medicina y empezó a estudiar medicina, pero empezó a sentir el llamado a servir a Dios, Y él tomó la decisión de renunciar a su carrera de medicina para servir a Dios y entregarle su vida al servicio a Dios. Pero él no sabía cómo decirle a sus papás. Dice: me van a regañar, se van a enojar porque voy a renunciar a la carrera de medicina, a renunciar a la universidad por servir a Dios. Me van a regañar, se van a enojar. Y Chuck llegó con sus papás y les dijo: ¿sabes qué? Pues estoy sintiendo el llamado a servir a Dios y tengo que salirme de la carrera de medicina. Y la mamá se llenó de gozo y le dijo: adelante. Entonces Chuck Smith se sacó de onda y dijo: ¿No te enojas? Porque dijo: no,
era una promesa que yo le hice a Dios, pero esa promesa Dios tenía que decírtela a ti. Y vemos cómo la mamá de Chuck Smith, en un momento de crisis horrible, lo primero que hizo fue literalmente buscar a Dios. Y Dios respaldó esa fe. No estoy diciendo con esto que si hay una emergencia de salud, no vayas al médico. No es ese el mensaje. Puesto que todos cuando tenemos una emergencia de salud, por supuesto que acudimos a los médicos. Por supuesto, en La Roca tenemos los mejores médicos de todo el planeta. Lo que estoy diciendo es que Dios fue el primer lugar en la necesidad y en la crisis de la mamá de Chuck Smith. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos una necesidad y no acudimos a Dios? Acudimos a todo mundo. Acudimos a X, a Y, a los medios del hombre, a los contactos, a las amistades, aún al pastor, antes de buscar a Dios. Y no tiene que ser así. El copastor de Chuck Smith, Romaine, era un hombre que a mí no me tocó conocer, me tocó conocer nada más creo que en una ocasión o dos, y falleció inmediatamente cuando yo llegué allá. Y me tocó su memorial, y empezaron a narrar todas las historias del copastor de Chuck Smith por muchos años. Él fue militar, entonces él era directo y duro, ¿no? Entonces cuando llegaban con el pastor Romaine y le decían, Pastor Romaine, tengo un problema, tengo este problema, y Romaine los escuchaba y les decía, ok, ¿y qué te dijo Dios? Y se quedaban así, ¿cómo? Sí, o sea, ¿qué te dijo Dios de ese problema? Porque seguramente ya fuiste primero con Dios y después veniste conmigo. Porque si no has ido primeramente con Dios, entonces yo no tengo nada que estar hablando contigo. Así es que te me vas y vas precisamente a buscar a Dios, le cuentas tu problema, oras, estudias tu palabra y después vienes y me dices qué fue lo que Dios te dijo. ¡Oh! Pues era duro, era directo y sin anestesia. Pero adivina qué. Lo correcto es buscar a Dios antes de buscar al hombre. Lo correcto es buscar a Dios. Hemos encontrado en los métodos del hombre y aún en los hombres muletas para caminar en medio de circunstancias, cuando la solución es Dios en nuestras vidas. Por eso lo que Marta y María hicieron es el primer mensaje que tenemos que entender. Busca a Dios en primer lugar, antes de buscar los métodos del hombre, antes de buscar terapias, consejerías, antes de buscar a tus contactos, a tus habilidades, a tus amigos, antes de buscar a quien sea. Busca a Dios en primer lugar. Confía en Dios. Cree en Dios. Descansa en Dios en medio de cualquier crisis. Perdón. Es el primer mensaje que vemos aquí. Marta y María buscaron al Señor. Dice el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ahora quiero hacerles una pregunta. Aquí hay promesas maravillosas que muchas veces alguien podrá decir: oye, pero si estoy yo en crisis, ¿dónde está que Dios me guarda? Si estoy en enfermedad, ¿dónde está que Dios me guarda? Aún si llegó la muerte a un familiar, ¿dónde está que Dios lo guardó? Y es lo que vamos a ver hoy. Precisamente, aún en la muerte, Dios nos guarda. Porque Dios venció a la muerte, Jesucristo venció a la muerte. Y Él tiene toda potestad y toda autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Job dice, hay un versículo, yo creo que de los más fuertes de toda la Biblia, pero en el libro de Job
Hay un versículo donde dice Job, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me mate, en él voy a seguir esperando. Órale. Es decir, más allá de la muerte, en él seguiré esperando. ¿Sabes qué? Aún en la muerte, Dios nos guarda. Vamos a continuar. Cristo, y este es el segundo punto que vemos aquí. Cuando dice María y Marta, ¿sabes qué? Señor, al que tú amas, está muy enfermo. Está enfermo. Y esto es un punto muy importante, el segundo punto del versículo 3. Si Cristo nos ama, ¿por qué aún padecemos? Si Cristo dice que nos ama, ¿por qué tenemos problemas? ¿Por qué tenemos crisis? ¿Por qué hay situaciones económicas difíciles? ¿Por qué de repente gente que no ama a Dios y que ofende a Dios y que le importa a Dios prospera económicamente? Y a veces uno que quiere honrar a Dios y buscar a Dios y obedecer a Dios, a veces pasamos por momentos económicos difíciles, a veces pasamos por momentos de salud difíciles. Vemos cómo hay gente que ni se ha infectado y anda en la fiesta, y uno que quiere servir a Dios a veces se infecta y estás enfermo. A ver, no entiendo eso. Si Cristo nos ama, ¿por qué aún padecemos? Y esto es algo importante que mucha gente se pregunta a veces, o que te cuestiona. Pero este es el segundo punto muy importante, que dice el versículo 3 precisamente, ¿sabes qué? Al que tú amas está enfermo. Y esa es una declaración fuerte. Si Cristo nos ama, ¿por qué pasa esto? Pues te voy a decir por qué. El amor de Jesús no nos separa de las necesidades y las enfermedades son comunes de la vida humana. Los hombres de Dios siguen siendo hombres. Es decir, nuestras necesidades humanas, nuestras situaciones complicadas que vivimos de salud, económicas, ¿sabes qué? Son normales para cualquier ser humano. Y como seres humanos seguimos siendo seres humanos aunque somos hijos de Dios. Aunque seamos siervos de Dios, aunque somos hijos de Dios, seguimos siendo humanos. También nos enojamos, también nos entristecemos, también pasamos momentos complicados económicos, también pasamos momentos complicados familiares, también pasamos momentos complicados de salud. Como ser humano, seguimos viviendo lo que cualquier ser humano vive. ¿Y sabes qué? Jesucristo lo dijo. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Él no prometió que no tendríamos problemas. Él prometió que estaría con nosotros, aún en medio de los problemas. Aunque hay falsas doctrinas que se han metido en muchas iglesias, y son falsas doctrinas que tú tienes que identificar así, porque venden un evangelio falso. ¿Y a qué me refiero? Que dicen, seguramente tú lo has escuchado, yo sí, y es súper triste escuchar eso, que hay gente que dice que uno como cristiano no puede enfermar. No. Y citan erróneamente Isaías 53, que por su llaga hemos sido nosotros sanados. Y gracias a eso, entonces es como un amuleto, lo usan como un amuleto, como para que un hijo de Dios no puede estar enfermo. Y si estás enfermo, es falta de fe. O si tienes problemas, es falta de fe. O tienes un pecado atorado por ahí que te está robando la bendición. Y burradas así. Y el día de hoy vamos a ver algo. ¿Sabes qué? Aún los hijos de Dios padecen. Aún los hijos de Dios también sufrimos. Aún los siervos de Dios también somos humanos. Y nos enfermamos. Y vienen circunstancias a veces económicas difíciles. Y a veces circunstancias familiares difíciles. Pero en todo eso, nuestra esperanza y nuestro gozo está puesto en lo eterno y no en lo temporal. Porque no existe aflicción que no tenga fecha de caducidad. No existe problema, crisis, necesidad o aflicción que no tenga fecha de caducidad. No existe. Todas tienen un final. Todas tienen una fecha de caducidad. Y es ahí donde tenemos que descansar, queridos amigos y familia.
Pero es importante esto. ¿Por qué? Porque tristemente hay mucha gente que dice esto, de que como cristiano, no hombre, tú no puedes enfermarte. Como cristiano no puedes pasar problemas económicos porque eres hijo del rey, tienes que vivir como rey. Y ¿qué dicen? Que la prueba de la bendición de Dios es la economía, que tanto dinero tienes, entonces estás muy bendecido por Dios, y eso es falso. Satanás también da economía, Satanás también da riqueza. Si no, pregúntaselo al mismo Jesucristo cuando estaba en el desierto, en el ayuno de los 40 días. ¿Se acuerdan? Que Satanás se le presentó y Satanás le dijo, mira, todos estos reinos, toda esta gloria, todo este poder aquí temporal y terrenal, te lo doy si postrado me adorares. Y Jesucristo, ¿qué le contestó? No le dijo, no es cierto, esos reinos no son tuyos. No le dijo eso. ¿Sabes lo que le dijo? Solo a tu Dios adorarás y solo ante Él te postrarás. ¿Sabes qué? Satanás enriquece también. Así es que para nada es un termómetro de bendición de Dios. Y vamos a ver bíblicamente la respuesta precisamente a esta falsa doctrina, pero sobre todo para que veamos, que tengamos esa confianza y esa esperanza de que no importa la situación que estés viviendo, el Señor no te ha dejado. Porque hay gente que cree que porque estás enfermo o porque estás en problemas económicos, ya Dios me abandonó. Es falso. El Señor en medio de nuestras crisis es fiel y verdadero y permanece a nuestro lado. El hecho de ser hijo de Dios, seguimos siendo hombres y padeciendo muchas veces como hombre. Primera de Corintios capítulo 4. Hasta ahora padecemos hambre, dice el apóstol Pablo. Esas falsas doctrinas, ¿qué dirían del apóstol Pablo? Pablo, no declares cosas negativas, Pablo. Pablo, no declares. Quiero que tengas muy claro esto. Una cosa es el mensaje de Dios poderoso, la palabra de Dios poderosa. Pero otra cosa son las falsas doctrinas que se han mezclado y que las han asimilado muchos cristianos como si fuera palabra de Dios. Y es mentira. Esas falsas doctrinas te roban la bendición de lo verdadero y poderoso. Y estas falsas doctrinas se han mezclado con metafísica. ¿Qué es la metafísica? Bueno, pues eso no te voy a explicar lo que es la metafísica, no es mi tema. Dios me ha llamado a predicar su palabra. Pero lo que sí te digo es que la metafísica se ha metido en muchas iglesias de forma muy romántica. Y lo que hacen es la declaración positiva. No es bíblica. La declaración positiva y la ley de la atracción y todo eso es simplemente metafísica que no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. Nada que ver. Al contrario, es contrario a lo que la Biblia enseña. La metafísica se ha metido precisamente en muchas iglesias y tristemente muchos pastores, en vez de predicar la palabra de Dios, predican metafísica. ¿En qué? Precisamente en la declaración positiva. No declares cosas negativas, porque las vas a traer. Tú declara riqueza, tú declara prosperidad, tú declara cosas positivas, porque eso es lo que tú vas a atraer. Y lo que tú declares, eso será. Y ¿sabes qué? Esas falsas doctrinas no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Al contrario, son contrarias a la palabra de Dios. Y vemos claramente la respuesta bíblica a esa falsa doctrina. Vemos el apóstol Pablo haciendo estas declaraciones. Hasta ahora padecemos hambre. ¿Es una declaración positiva o negativa? ¿Qué dirían estas sectas o estas falsas doctrinas sobre las declaraciones de Pablo? Pablo, no declares cosas negativas, declara cosas positivas. Pablo, te falta fe. Declara en fe que nunca tendrás hambre, que siempre tendrás prosperidad. Pero el apóstol Pablo, ¿tú crees que no tenía fe? El apóstol Pablo, ¿tú crees que no había muerto a sí mismo para servir a Dios con todo su corazón? Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, no tenemos casa.
Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. El apóstol Pablo haciendo estas declaraciones. ¿Tiene fe Pablo? ¿Es un siervo de Dios Pablo? ¿Dios ama a Pablo a pesar de todo lo que está sufriendo? ¿A pesar de todo lo que está padeciendo Pablo? ¿Pablo es verdadero cristiano? ¿Pablo es verdaderamente siervo de Dios? Ahora, si él es un siervo de Dios y él es un hombre de fe y Dios lo ama al grado de que lo eligió para ser su heraldo, para ser el vocero del evangelio, ¿por qué padece todo esto? ¿Por qué sufre todo esto? Vemos en 2 de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces de peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Asústame, esos son los peores. El trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpaba cada día, la preocupación de todas las iglesias. El corazón de Pablo estaba con que la gente se fortaleciera y conociera de Jesucristo más que en sus propios problemas. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El apóstol Pablo ha hablado. Las necesidades moldean nuestro carácter. Las crisis prueban nuestra fe. ¿Cómo vas a saber que tienes fe si no es tu fe probada? ¿Cómo va a ser moldeado tu carácter si no es a través de las necesidades y los problemas? ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido de los fracasos? Pero ¿cuándo has aprendido de un triunfo? Realmente las necesidades y los problemas trabajan nuestro carácter. Las necesidades y los problemas moldean nuestro carácter. Y también prueban nuestra fe, prueban nuestra paciencia, prueban nuestro amor a Dios, nuestra permanencia en Dios. ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Porque todo está bien en nuestras vidas? ¿O amarías al Señor y servirías al Señor y predicarías al Señor aunque tuvieras problemas económicos, aunque hubiera enfermedad, aunque hubiera problemas y broncas? ¿Seguirías amando y sirviendo a Dios? Apocalipsis número 6, capítulo 6, versículo 9. Dice: cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios. Exacto, que habían sido asesinados, habían sido muertos por la palabra de Dios, por culpa de aquellos que querían callar la voz de Dios a través de ellos y del testimonio que habían mantenido. Había personas que murieron por predicar la palabra de Dios y por dar testimonio y por permanecer dando testimonio. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Así es. 2 de Corintios capítulo 1. Todo tiene un propósito en Cristo. ¿Por qué?
Porque en medio de las crisis, en medio de los problemas, Él nos consuela. ¿Para qué? Segunda de Corintios capítulo 1 nos lo contesta. ¿Para qué, Señor, vivo esta crisis? ¿Para qué vivo este problema? ¿Para qué, Señor? Esta circunstancia difícil económica, de salud, de lo que sea, familiar. Versículo 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. De la manera que Cristo nos ha consolado, de la manera que Dios nos ha consolado, así nosotros consolar al que está en tribulación o necesidad. Pues así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Si somos consolados, es para que ustedes tengan consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. ¿Sabes qué? Dios nos consuela, y con ese mismo consuelo nosotros no somos la terminal del amor de Dios, no somos la terminal del consuelo de Dios. Somos un canal del amor de Dios, somos un canal del consuelo de Dios para consolar a otros como Dios nos ha consolado. El cansancio fíjate, esta frase me encanta y es de mi esposa. Esta frase es de mi esposita. Dice, el cansancio de uno es el descanso de otro. Atentamente, Diana Luna. Y sí, analízalo bien. Porque cuando tú ves, y voy a hablar en términos de hogar, si tú ves que después de la comida, de repente ya está limpia la cocina, dices, ay, pues ya descansé, no tengo que lavar platos sino esto, pero mi descanso le costó el cansancio a alguien para limpiar la cocina. Si tienes una casa limpia, tu descanso le costó el cansancio de alguien más para mantener limpia la casa. Y así me puedo seguir y seguir. ¿Sabes qué? Exacto. Mi descanso sí tuvo un costo, el cansancio de alguien más. Y alguien más se cansó para que yo descanse. Pero el amor es al revés. Mi cansancio es para que otros descansen. Mi sacrificio es para que los demás no se sacrifiquen. El amor tiene que ver con dar. El amor tiene que ver con servir. El amor tiene que ver con eso. Por eso, en un hogar, lo que debe de reinar es el amor unos por otros. Yo me canso para que tú descanses. Yo trabajo para que tú reposes. Eso es el amor. El cansancio de alguien es el descanso de alguien más. Y ahora vámonos a lo bíblico. El mismo principio, la muerte de Cristo, es la vida eterna de nosotros. El sacrificio de los hijos de Dios es la luz de los incrédulos. El hecho de que tú y yo, como hijos de Dios, no contestemos mal por mal, que seamos honestos y que a veces padezcamos como hijos de Dios para dar testimonio, es la luz, el ejemplo para otros. ¿Qué tanto el día de hoy tú te cansas para que otro descanse? ¿Qué tanto el día de hoy tú trabajas para que el otro repose? ¿Qué tanto el día de hoy tú literalmente sacrificas tu carne para que la luz de Dios brille a través de ti y dar testimonio para los demás? Segunda de Timoteo capítulo 2. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
También el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así es, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sabes que tú como hijo de Dios sufre las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque un soldado de Jesucristo, un siervo de Dios, un hijo de Dios o una hija de Dios, realmente sacrifica su carne para dar testimonio a los demás. ¿Y sabes qué? El labrador, para poder recoger y comer del fruto, primero tiene que trabajarle. El que le chambea, el que le trabaja para el Señor, primero tiene que trabajar para después comer del fruto de su trabajo. De la misma manera, nuestra recompensa está en los cielos, pero primero debemos de ser luz como Cristo nos ha mandado en esta tierra. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 8. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos. En la provincia de Asia, estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Y nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve, estos problemas que vivimos temporales, estas situaciones complicadas, económicas, de salud, de trabajo, familiares, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un gran peso, un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Pongamos nuestros ojos en lo eterno y no en lo temporal. Dice Apocalipsis 21, y esto es donde tiene que estar clavada nuestra mirada. Tiene que estar clavado nuestro corazón, porque nuestra recompensa y nuestra esperanza no está puesta en este mundo y en esta tierra. Nuestra esperanza y nuestra fortaleza está en el porvenir, en la eternidad con Dios. Apocalipsis 21, versículo 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Así es, todo sufrimiento se acabó en esta tierra. En la eternidad no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá patas de gallo ni estrías, no habrá lonjas. ¡Uy, gloria a Dios! Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Y el vencedor heredará estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Hermosa familia, esas son las promesas maravillosas que tenemos en Cristo Jesús. Todo padecimiento es temporal. Colosenses 3. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso les digo, ¿sabes qué? Estas falsas doctrinas lo que hacen es que ames el hoy y el ahora. Que el reino sea ahorita mi reino, mi casa es mi reino, mi carro es mi reino, mi anhelo es más y más y más en esta tierra, en esto temporal. Pero ¿qué Dios nos vino a enseñar? Todo esto se va a acabar. Todo esto es inestable. Todo esto en cualquier momento, el día de hoy, una gran empresa
puede desaparecer. ¿Se acuerdan de Kodak? ¿Se acuerdan de Blockbuster? ¿Se acuerdan de, y así puedo seguir, grandes empresas, emporios mundiales, que dirías, Blockbuster, por favor? Pero ¿sabes qué? De repente vino, ¡puf!, y bye. Y así puedo seguir y seguir. El día de hoy tú puedes decir, no, hombre, pues ya, yo ya tengo todo, estoy súper bien, ve mi casa, ve mi carro, ve todo, ya ve. Y de repente puede cambiar todo en un segundo. Todo puede cambiar en un segundo. Decisiones del gobierno que pueden tronar empresas. Puede venir N cantidad de cosas, una enfermedad, una crisis económica, una crisis familiar. En cualquier momento, cualquier situación puede cambiar de un día a otro. Y todo lo que era nuestra estabilidad fue. Por eso Dios tiene que ser nuestra estabilidad. Por eso Dios tiene que ser precisamente nuestra fortaleza. Y nuestro corazón, por supuesto, está en buscar lo mejor para darle a nuestra familia. Eso es muy bueno. Sin embargo, lo mejor que le puedes dar a tu familia es Cristo. Y el fundamento más importante que tu familia debe tener es Cristo. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Juan 11, versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: he aquí, el que amas está enfermo. Y vamos a dejarle aquí en el versículo 3. Iba a entrar al versículo 4, pero por cuestión de tiempo vamos a dejarle al versículo 3. He aquí, al que tú amas está enfermo. Y vamos a ver que Jesús dice, ok, y no va inmediatamente, y se queda 2 días más. Y vamos a ver la siguiente prédica, precisamente este tema. Cristo nunca llega tarde, aunque para nosotros es, se está tardando. Él nunca llega tarde, y eso es el próximo domingo, pero ya de forma presencial, y próximo sábado y próximo domingo en la iglesia nos vemos para el mensaje del versículo 4 en adelante. Pero el mensaje de hoy es, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, al que Cristo ama estaba enfermo. Y el hecho de que esté enfermo no significa que Cristo no lo ama. Señor, si tú nos amas, ¿por qué está enfermo? Si tú nos amas, ¿por qué hay problemas? Si tú nos amas, ¿por qué hay esas? Porque somos seres humanos y vivimos en un mundo caído, vivimos en un cuerpo humano que se enferma, se enoja, se entristece, por supuesto. Pero aún en todo eso, Cristo nos ha venido a dar la promesa de la vida eterna. Y aún nos da gracia sobre gracia. El día de hoy, ¿cuántas cosas tú y yo tenemos que no nos merecemos? Y sin embargo, Dios en su gran amor y gracia y misericordia nos bendice y nos bendice. A pesar de tu indiferencia, a pesar de tu pecado, Él te bendice porque Él te ama, porque Él es bueno, porque Él es fiel, aún en nuestra infidelidad. Los problemas y circunstancias no dicen si Cristo o no está contigo. Cristo está contigo porque Él lo prometió. La pregunta es, ¿tú estás con Cristo? Esa es la gran diferencia. Yo te invito a que camines con Él. Sea cual sea tu circunstancia, sea cual sea tu problema. Cree en el Hijo de Dios. Confía en el Hijo de Dios. Y sí, en el mundo tendremos aflicción. Y como hijos de Dios y como siervos de Dios, y aunque Dios nos ama, también nos enfermamos. También padecemos situaciones difíciles, económicas, familiares. No significa que no vamos a padecer. Significa que aún en nuestros momentos difíciles, el Señor está con nosotros. Y aún en lo peor que puede pasar, como lo vamos a ver gloriosamente en este capítulo 11 de Juan, aún en lo peor que un ser humano puede vivir, que es la muerte de un familiar,
aún ahí, ¿sabes qué? Dios tiene poder y autoridad sobre la muerte. Él es el dador de vida. Él venció al pecado y venció a la muerte. Así es que, ¿por qué tener miedo? El único miedo que debemos de tener es de alejarnos de Dios. Es de ser inconstantes. Es de apartarnos de Él. Ese sí, ahí sí hay que tener terror. Y fuera de eso, el Señor está en control. El Señor me ama. El Señor está sentado en su trono. El Señor es soberano. Y el Señor tiene cuidado de nosotros. Y el Señor no se equivoca. Y todo obra para bien para aquellos que le amamos. Sea cual sea el problema, sea cual sea la circunstancia, es una oportunidad. Es un regalo que Dios nos da, disfrazado de necesidad, para trabajar nuestra fe, para trabajar nuestro carácter y nuestra confianza en Él. ¿Oramos? Señor, te quiero dar muchas gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por este mensaje en tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es poderosa. Síguenos guiando a través de tu palabra, síguenos hablando a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, que abra nuestro entendimiento para recibir tu palabra y dar fruto para tu gloria. Te doy gracias por cada uno de mis amigos y hermanos que están conectados. Bendigo sus hogares, bendigo sus familias. Te pido, Señor, por los que están infectados o los que se van a infectar en esta semana. Fortalécelos, sánalos, levántalos y permítenos que el próximo sábado y domingo podamos estar otra vez reunidos todos, alabando tu nombre y exaltando tu nombre y estudiando y escudriñando tu preciosa palabra, Señor. Y gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, coman frutas y verduras. Gracias por estar conectados. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Que Dios los bendiga.